Una vez más, un saludo para todos ustedes que con paciencia y algunos con mucho entusiasmo esperan las exposiciones de cada semana. Hermanos, les mando un abrazo fuerte a todos ustedes, los que nos siguen en el canal, los hermanos de la iglesia también, porque todavía con este asunto de la cuarentena no nos podemos ver, y esperamos que pronto esto pase. Los de la radio lo mismo. A todos ustedes les mandamos un saludo, deseándoles que estén sanos, que estén bien, y si por casualidad están pasando por alguna enfermedad o alguna tribulación, rogamos que el consuelo del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un temita que es un poquito fuerte, pero es necesario. Y voy a leer los versículos 1 al 10 de Primera de Juan, capítulo 3. Así que busquen sus Biblias y váyanse por favor a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y dice Juan entonces en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán tremendo es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vuelvo a repetir ese verso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Otra vez, miren bien eso, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te imploramos, por favor, que la ministres a cada uno de nuestros corazones. Hoy, Señor, vamos a ver algo muy delicado y severo, y es por eso que te pedimos tu dirección. Honramos a nuestro Salvador y hacemos esta oración en su nombre, Cristo Jesús. Amén. Repito esto que es muy importante. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, estas son palabras tremendas, Dice, el que practica el pecado es del diablo.
aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tremendas palabras. Acá yo pienso que los cristianos hoy tenemos que parar, sentarnos en silencio y pensar bien lo que este hombre nos está diciendo. Y digo esto porque hay mucha gente hoy que sí está en la iglesia, pero lamentablemente practican el pecado. Y según Juan, no es mi opinión, sino lo que nos dice la inspiración bíblica, acá las opiniones no cuentan, es que otra vez el que practica el pecado es no de Dios, sino del diablo. Y aquel que es nacido de Dios, entonces no practica el pecado. Estamos presentando en esta serie, la he titulado Una esperanza buena. Y una esperanza buena, vamos a mirar hoy que es una esperanza de conducta acertada. Una esperanza de conducta acertada. Noten que en el versículo 3 dice, estamos en el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Acá aparece en varios versículos bíblicos el pronombre él. Por ejemplo, en el versículo 2, aparece 3 veces. En el versículo 3 aparece también 2 veces. Aparece en el versículo 5 2 veces. Vuelve a aparecer allá en el versículo 7 y allá en el versículo 9. La pregunta es ¿a quién se refiere ese pronombre? ¿A dónde apunta? Y claro, uno puede pensar que debido a que en el verso 1 se habla del Padre, que se refiere a Dios el Padre. No, se refiere a la persona del Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, introducido ahí en el verso 8. ¿Por qué el Hijo de Dios? Bueno, porque de eso viene hablando Juan en el capítulo anterior. Si ustedes ven desde el versículo 18 del capítulo 2 al versículo 29, está indicando cómo se habían infiltrado ciertos proponentes que negaban al Hijo de Dios. Por eso es que este hombre dice en el verso 23, todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Parece mentira, ¿no? Que, dentro de la iglesia hubiese personas que estaban a lo mejor enseñando, pero estaban dentro de la iglesia negando al Hijo de Dios. Esto es desconcertante porque uno se pone a pensar, pero entonces, ¿qué es lo que adoraban? ¿De qué manera ministraban? ¿Cómo pensaban ellos que tenían comunión con Dios prescindiendo de la persona de su Hijo? Esto es algo extraño, pero es lo que estaba encarando la iglesia primitiva, ¿no? En los días de Juan. Y entonces nos dice, en cuanto a Jesucristo, en el verso 3, que Él es puro. En el versículo 5 dice, no hay pecado en Él. Y entonces en el verso 7 nos dice, Él es justo. Así que es puro, no hay pecado y es justo. Esas son algunas de las características que resalta, o cualidades que resalta Juan de la persona del Señor Jesucristo. Repito, verso 3, aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esa palabra purificar es muy importante que la veamos porque quiere decir que se limpia moralmente la persona. Para aquellos quizás que quieren estudiar un poquito más, la palabra original es hagnos, si después lo buscan y la quieren analizar gramaticalmente. Entonces, Juan está indicando que la persona que ha tenido esa experiencia en Cristo Jesús, ahora lo que hace es purificarse, dejar de pecar, tratar de vivir una vida transparente, una limpieza moral. Hoy yo quiero hablar de moralidad y quiero que presten mucha atención a esto, porque esto es un gran tema para los tiempos que estamos viviendo nosotros. Moralidad es la conformidad con los preceptos de la moral. Se trata de un conjunto de costumbres y de normas que se consideran buenas
para dirigir y para juzgar la conducta que deben profesar o deben practicar los hijos de Dios en la iglesia cristiana y en el mundo, por supuesto, en la sociedad donde estamos insertados. Ahora, la pregunta es, a ver, en la iglesia, ¿quién establece esas normas o esos preceptos? ¿La sociedad? ¿La cultura donde estamos viviendo? ¿Los hábitos más comunes de la generación en turno? Puede ser esta generación o la que viene o la que ya pasó. ¿Quiénes establecen los preceptos? ¿Los estilos de vida escogidos por algunas personas hoy día mal llamados cristianos? ¿Los establecen los apóstoles, los profetas, las pastoras o pastores? ¿Quién establece las normas, las pautas, los preceptos que debe seguir la iglesia? Yo pienso que el pecado más grave que está cometiendo la iglesia contemporánea es la pérdida de conciencia y de sentido del y hacia el pecado. Hoy día no prestamos atención a lo que es el pecado. Hemos perdido el sentido de lo que es pecaminoso. Y cuando nosotros dejamos de llamar pecado al pecado, bueno, estamos cometiendo un gravísimo pecado. No se puede jugar con esto. Y el que practica el pecado, según lo dice Juan acá, es del diablo. Yo no sé cómo puede haber personas en la iglesia hoy que ve personas que están viviendo en pecado y que se atrevan a decirle que es un hijo de Dios. Puede ser que la persona los conceptualice de esa manera, pero lo que nos está diciendo Juan, y repito, inspirado por el Espíritu de Dios, si es que creemos en la doctrina de la inspiración, bueno, que toda persona que practica el pecado es del diablo, no que es de Dios. En el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. En el versículo 6, en la segunda parte, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Encontramos personas a veces que dicen, sí, yo he visto al Señor Jesucristo, lo he visto en visión, lo he visto en sueños, o qué sé yo. Pasan adelante al altar de la conversión, dicen que ellos conocen al Señor personalmente. Bueno, pero Juan acá tiene un criterio diferente al que maneja mucha gente en la actualidad. Repito, toda la persona que peca, dice, esa persona no ha visto al Señor y tampoco lo ha conocido. Si no lo ha visto y no lo ha conocido, quiere decir que esta persona, a donde apunta Juan, no es un creyente, no es un hijo de Dios. Y esto es un asunto muy serio. Otra vez, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Verso 9, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, a ver, cuando hoy en la iglesia hay personas que practican el pecado, personas que viven pecando, y también personas que defienden, amparan o apañan a las personas que están viviendo en pecado o practicando el pecado y lo hacen escondiéndose o resguardándose detrás de esa frase tan popular hoy que es hay que amar al hermano porque Dios ama. Bueno, Juan nos está diciendo acá que esa persona es del diablo. Honestamente, a mí no me interesa lo que piensa la gente hoy en la iglesia. Que nosotros, no sé, tengamos algún sentimiento favorable hacia una persona que está practicando el pecado y entonces agarramos pasajes bíblicos para, en fin, fomentar el amor entre las personas. No, pero escúchenme una cosa, la persona que vive en pecado y el que apaña a la persona que vive en pecado no son de Dios, son del diablo. Repito la frase hasta el cansancio, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está pasando en la actualidad? Y bueno, es que se ha levantado mucha gente que han reclasificado lo que es pecado. Le han dado otra definición. Hoy lo que hemos hecho es de mirar todas las cosas que el hombre hace mal y decir, bueno, a esto lo podemos poner en la lista de pecados
y estas otras cosas no tanto, los ponemos en una lista de aprobación. Y entonces muchas veces dicen que el pecado es en realidad la falta de amor por la persona que ha cometido algún error, es decir, el amor al prójimo. Después de todo, por ejemplo, Juan dice acá otra vez en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que ya ven ustedes que Juan dice tenemos que amar al hermano, por lo tanto no tenemos que juzgarlo. Bueno, está bien, fenómeno, pero hay un problema con esa interpretación así tan general, tan abierta. Noten que hay una palabra clave que estamos pasando por alto acá. Y la palabra clave en el verso 10 es hermano. Es decir, leemos el asunto pero no nos paramos a reflexionar en todo el contexto de lo que dice Juan. Otra vez, Juan dice hermano. Y si una persona es del diablo, como dice en el versículo 8, entonces esa persona no es mi hermano. Esa persona no es tu hermano. Mi hermano es un hijo de Dios, como menciona, por ejemplo, Juan acá en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Pero la persona que está viviendo en pecado o que practica el pecado, aunque vaya los domingos a la iglesia, aunque se ponga a cantar canciones cristianas, aunque sea un buen músico que toca instrumentos, esa persona, si vive en pecado, no es mi hermano. Es hermano de los hijos del diablo, pero no hermanos de los hijos de Dios. Eso es lo que nos dice acá claramente el apóstol San Juan. Claro, los que son del mundo no entienden estas cosas y lo que hacen es muchas veces criticar severamente a aquellos que puntualizan estos problemas dentro de la iglesia. ¿Y por qué razón? Bueno, porque sencillamente odian a los cristianos, odian a los hijos de Dios. Noten que en el versículo 13 Juan lo deja claro, esto dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Volviendo al versículo 1, versículo 1, la última parte dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Así que es lógico que si no conocen a Dios, su persona, su obra, entonces no conoce tampoco a sus hijos. Y por lo tanto entonces terminan aborreciendo a los hijos de Dios. Y los persiguen, los critican y los maltratan. Ahora, esta carta de Juan es muy interesante cuando la miramos en su contexto general. Hace una distinción bien marcada, fíjense en ustedes, entre personas que dicen ser algo y luego practican algo totalmente diferente. Es decir, Juan pone una distinción entre los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Noten otra vez como menciona en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero otra vez en el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, un hijo de Dios no puede ser del diablo, y un hijo del diablo no es un hijo de Dios. Es una cuestión de lógica, de seguir el criterio que nos plantea el apóstol San Juan en este caso. Entonces, por ejemplo, en el versículo 10, en la primera parte, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que notamos a Juan haciendo esta distinción, esta separación deliberada de personas que son de un bando y del otro. Y todos están adentro de la iglesia, sí, pero Juan marca una clara distinción. La palabra esa que aparece allí en el versículo 8, practicar, ¿no es cierto? Y que aparece también en el versículo 9, en este caso con la partícula negativa, no practicar, pero es exactamente la misma palabra en el original, es poieo. Y significa alguien que hace, que actúa, quiere decir cometer, producir. Lo que llama la atención es que gramaticalmente hablando,
Esta palabra, poieo, se trata de un participio en la lengua griega. Está en voz activa y el tiempo es presente. Ustedes dirán, traducido al español, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, lo que quiere decir es que esta persona, cuando utiliza esa forma gramatical de expresarlo, está indicando que la persona en cuestión está habituado, está viviendo constantemente en pecado. No se está hablando acá de una persona que cometió un error, se arrepintió, levantó los ojos al cielo y pidió perdón a Dios y entonces empieza de nuevo. No, estamos hablando de una persona que a lo mejor está dentro de la iglesia, como se menciona en los versículos 18 en adelante en el capítulo 2. Están adentro de la iglesia, pero sin embargo viven alejados del Dios de la iglesia. Entonces, cuando se habla acá de practicar, la traducción es excelente, porque justamente esa palabra nos da la idea de uno que está habituado a pecar como estilo de vida. En el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, cuidado, porque Juan no dice que nosotros los que somos hijos de Dios a veces no pecamos. No, señor, Juan no dice eso. Es más, ya dejó claramente establecido que hay posibilidades de que fallemos y es por eso que el Señor nos dejó, ¿no es cierto?, una vía de cómo podemos acercarnos a Él para poder tratar con nuestros pecados. En el capítulo 1, versículos 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo que me llama poderosamente la atención cuando Juan dice estas cosas es que utiliza el pronombre personal en primera persona, plural. No dice ustedes, sino si decimos todos nosotros. Y acá está escribiendo el apóstol de Jesucristo. Así que Juan no trata de ponerse a un lado diciendo ustedes son los que están en falla, yo en cambio estoy afuera, estoy resguardado. No, Juan se incluye, se humaniza, está al mismo nivel que nosotros. Y gracias que Dios nos dejó la provisión para que en caso de que fallemos podamos pedir el perdón. El perdón es concedido ante el trabajo de abogacía y de intercesión que hace Jesucristo en el capítulo 2 en la presencia del Padre. El problema que plantea Juan acá es la persona que anda mal, la persona que anda en tinieblas. Otra vez, capítulo 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Quién es Él? Bueno, nos vamos al versículo anterior, en lo que antecede es Dios. Dios dice es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con ese Dios, con Él, dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos. Una persona que dice que tiene comunión con Dios y vive en pecado, está mintiendo. No puede ser que una persona que vive en pecado le diga al mundo que porque tiene una experiencia espiritual, esa persona tiene comunión con Dios. El verso 3 nos está diciendo que nosotros nos escribieron estas cosas para que tengamos comunión unos con otros. Y luego dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuidado, ¿tenemos comunión con Él? Si andamos como corresponde. Si andamos en tinieblas, si andamos en la oscuridad, en penumbras espirituales, no tenemos comunión con Dios. Bueno, pero ¿y qué de la persona que sí dice que tiene comunión con Dios? Bueno, miente, es una persona mentirosa, y no solamente eso, pero dice, y no practicamos la verdad. Está practicando algo, pero dice Juan, no está practicando la verdad. Y esa palabra practicar es exactamente la misma en el original que aparece en el capítulo 3, versículo 8, y también en el versículo 9, donde dice que la persona que practica el pecado es del diablo y la persona que es de Dios no practica
tal cosa. Así que es tremendo lo que dice acá la Escritura. Ahora, ¿por qué razón la persona entonces se queda descalificada? Bueno, dice Juan, porque es un mentiroso. ¿Y por qué es un mentiroso? Bueno, porque está habituado a andar en pecado. Y por ende, por ese estilo de vida, no es de Dios, sino del diablo. No interesa que usted diga, no, pero yo soy de Dios. No, usted no es de Dios. Usted es del diablo, es lo que dice la Escritura. Esa persona que está habituada a vivir en pecado, dice el capítulo 3, verso 8, es del diablo. Repito esto porque es el punto central de lo que está tratando este hombre. Así que, miren, no me vengan entonces a presentar, o no nos vengan a presentar los que marcamos estas cosas, a un individuo que anda en pecado, ¿no es cierto?, que va todos los domingos a la iglesia. La persona que a lo mejor, como sucede en algunos casos ahora, que escriben canciones cristianas y llenan estadios cantando a Dios. Hermosas canciones. Pero resulta que cuando se bajan del podio, ahora nos estamos enterando que andan en pecado. De pastores que tienen a lo mejor una amante, que en lugar de decir, bueno, todo esto está mal, Señor, perdóname y empezar de nuevo, no, siguen viviendo con la amante. Y escándalos de robo y un montón de cosas, viven estafando al pueblo de Dios. Gente mentirosa. Entonces, no me pueden venir a mí a decir que porque una persona va todos los domingos y está viviendo o practicando el pecado, que esa persona es mi hermano. Cuando Juan nos está diciendo que esa persona es del diablo. Entonces, no es nuestro hermano. Sí, está en la iglesia, pero no es nuestro hermano. Y si usted lo acepta como hermano, a ese que no es de Dios, está pecando. Noten ustedes que Juan, otra vez, Juan marca la distinción entre la persona que dice algo, pero en realidad vive algo diferente a lo que dice. Volviendo otra vez al capítulo 1. Si decimos... Noten ustedes el énfasis, aparece varias veces, pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Si en el versículo 4 del capítulo 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, también falla. Verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, también falla. Capítulo 4, verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, también falla. A ver, a través de toda la carta nos está diciendo que hay personas que dicen, o puede haber personas que dicen algo, pero la manera de conducirse no corrobora lo que dicen con su boca. Esto es importante porque otra vez hoy hay personas que dicen yo soy de Cristo, yo tuve una experiencia con Cristo, Cristo me lavó los pecados, soy una persona regenerada, soy renovada. Bueno, pero eso es lo que confesamos con la boca, pero ¿qué es lo que mostramos con los pies? ¿Qué es lo que realmente se ve en nuestra vida? Y eso es lo que está contrastando Juan acá. Personas que dicen, pero resulta que a veces manifiestan algo que es totalmente contrario a lo que expresan con sus labios. Así que es importante notar este contraste. En el capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Miren qué cosa tremenda. Cuando nosotros miramos a Jesucristo y tratamos de analizar el perfil del Señor, cómo anduvo, cómo se condujo él, y lo comparamos con la forma en que andan algunos que dicen ser cristianos hoy en la iglesia, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme. A ver, ¿nosotros nos atreveríamos a decir que Jesús andaba como andan algunos hoy en la iglesia? Y sin embargo, lo que nos está diciendo Juan acá es que la persona que permanece en Cristo tiene que andar como el Señor anduvo. En el capítulo 3, verso 5, dice que en Jesucristo, no hay pecado. Así que entonces los cristianos van a andar o van a conducirse en pureza
moral. Por eso dice en el capítulo 3, versículo 3, que esa persona se purifica a sí misma. Esto no es una opción, ¿eh? Acá no estamos hablando de la opinión de Juan. Acá no tenemos una sugerencia abierta a la opinión de cada persona según la época o el estrato social en el que está viviendo. Acá se está dando una regla de conducta. Esto es lo que debe marcarnos a todos nosotros. Y si hay alguien que no se ajusta a esta regla que menciona Juan, esa persona no es de Dios. Esa persona es del diablo. Y como tal, no es nuestro hermano, no es su hermano, no es mi hermano, porque tenemos distintos padres. Nosotros tenemos a un padre que es nuestro Dios, y esa persona tiene un padre que, según Juan, es el diablo. Claro, uno puede decir, bueno, pero a ver, yo voy a la iglesia, ¿no es cierto? Yo canto en la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Pues bien, en los días de Juan había personas que también iban a la iglesia, ¿no es cierto? Y probablemente enseñaban, porque acá había personas que habían sido influenciados por la enseñanza de esta gente. En el capítulo 1, noten cómo Juan los identifica. Los versículos 18 al 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora miren lo que dice Juan acá. Salieron de nosotros. No entraron a nosotros, sino que salieron de nosotros. Pero, a pesar de haber salido de nosotros, de la iglesia, dice, no eran de nosotros. Noten el tiempo verbal, no dice son, sino eran, ya están fuera. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, y acá está el punto, que no todos son de nosotros. ¿Nosotros quiénes? La iglesia, los hijos de Dios. Estaban allí, salieron de allí, pero en realidad salieron porque nunca fueron de nosotros. Siempre fueron hijos del diablo. Así que acá Juan establece una clara distinción en estas personas. Hoy, hermanos y amigos también, la iglesia está pecando. Y está pecando porque se ha habituado, hay gente que está habituada al pecado. Y Juan dice en el capítulo 3, verso 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y claro, estas personas que a lo mejor van a cuestionar lo que estoy diciendo, y que cuestionan a muchas de las agencias y grupos que están cuestionando lo que está pasando hoy en la iglesia, y que lo hacen en base a la premisa, hay que amar a la persona, hay que amar al hermano. Bueno, eso es una falacia. Eso es un tremendo engaño, porque no todos son nuestros hermanos. Y el mandamiento que nos está dando Juan hace eco de lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. Juan estuvo presente ahí cuando les dijo que se amen los unos a los otros. Pero otra vez, no dijo que amemos a los que practican el pecado. Es una barbaridad pretender que mover las escrituras para justificar u obligar a algunas personas a que amen y llamen hermano a una persona que vive deliberadamente en contra de la ley de Dios, que vive en pecados. A esa gente hay que predicarles el evangelio. A esa gente tenemos que ir a hablarles y llamarlos al arrepentimiento. No tenemos que ir a justificar sus acciones incorrectas o impuras, defenderlos, apañarlos o tener comunión con ellos. Y encima, como si eso ya no fuese un delito grave, en fin, de acusar de pecadores a aquellos que marcan estas cosas. Y después encima, nosotros lo que hacemos es entregarle a estas personas que practican el pecado, le entregamos los púlpitos, les entregamos las plataformas, donde se paran, por ejemplo, a cantar sus canciones, llenan los estadios y cantan música cristiana, los aplaudimos, los sostenemos con nuestras ofrendas,
le sostenemos comprando sus cassettes o sus CDs y cosas por el estilo. Se hacen millonarios, se ganan la vida. Y ahora encima, para peor de males, son los que se paran arriba de los púlpitos para darnos a nosotros cátedras de moralidad. Y nos acusan de nosotros son los delincuentes, porque marcamos estas cosas tal cual como lo marca Juan, escondidos detrás de ese caballito de batalla, esa frase tan popular, hay que amar al hermano, cuando en realidad la persona, según Juan, no es mi hermano. Por eso es que Juan, en el capítulo 2, verso 28, nos dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es bravo el asunto, es muy serio. Una esperanza buena, entonces, es una esperanza de conducta acertada. Por eso este hombre nos dice en el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza, que es lo que me indica y ya vamos a mirar, dice, se purifica a sí mismo. Bueno, pero lo que sucede es que ustedes se creen tan puros. Esa es la acusación que han hecho, ¿no es cierto? Muchos critican algunos foros. Me lo han hecho a mí, me han escrito y me han insultado, me han dicho a mí que soy un hijo del diablo, porque puntualizo cuando hay personas que están practicando el pecado. Entonces, ustedes se creen tan puros, se creen tan santos, se creen más limpios que los demás. Eso, ¿saben qué? Dicen, nosotros somos los soberbios por decir estas cosas. Bueno, no, mi querido amigo, su falsa elocuencia muestra soberbia. Usted se ensoberbece en contra de lo que dicen las Escrituras. Se lanza con aquellos que marcamos estas cosas. Yo acá no estoy inventando nada, simplemente estoy llevándolo a declaraciones específicas que hace Juan. No estoy interpretando o reinterpretando las palabras de Juan, no, simplemente las estoy subrayando. Usted las puede ir corroborando a medida que lee su Biblia. Nosotros en ningún momento reclamamos que somos más justos que el otro, más puros, más santos. Al contrario, nosotros reconocemos que no somos dignos, que nosotros fuimos una vez tan hijos del diablo como todos los demás, que no merecemos la salvación de Dios. Lejos esté de nosotros los que somos hijos de Dios de llamarnos santos por nuestros méritos, sino que Dios nos llamó a ser santos porque Dios nos hizo santos, pero no porque Dios nos vio a nosotros santos y por eso nos salvó. No, Señor, nosotros reconocemos que no somos dignos del favor y la gracia de Dios, que hemos sido pecadores como todos los demás, hijos del mismo demonio. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe, por ejemplo, la carta a los Efesios. En el capítulo 2, me tomo el permiso para leer estos versículos, dice, Él, dice este hombre, os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren ustedes cómo Pablo en este caso ahora, se mueve de lo que es la actualidad al pasado. En otro tiempo andábamos así. No justifica que ahora, en este tiempo, nosotros estemos andando en esos pecados en los cuales estuvimos muertos en el pasado. Así que dice, anduvisteis en otro tiempo. ¿De qué forma? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos una excepción, éramos igualitos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces dice en el verso 8 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y por supuesto no de nosotros, pues es un don que nos ha dado el Señor. Entonces notamos que nadie reclama ser mejor que los demás. Cuando se nos dice que nosotros nos creemos más puros o más santos, eso es incorrecto. Nosotros somos igual que los demás. Lo único que reclamamos es que el Señor nos da la orden de purificarnos moralmente, de no continuar o de vivir en pecado, porque la persona que no cobra conciencia de esto, que vive y practica el pecado, esa persona no le ha amanecido el Evangelio o la salvación. Es una persona que pertenece al diablo. Eso es lo que nos dice Juan. En esto que se maravilla Juan, cuando en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que nosotros, personas que éramos del diablo, que éramos personas vendidas al pecado, y que todavía esa persona que no sirve para nada, que está completamente corrompida y arruinada, que Dios haya amado a esa criatura, que habiendo sido hijos del demonio, ahora seamos llamados, por la gracia y el amor de Dios, seamos llamados hijos de Dios. Fue Juan, el mismo Juan, que escribe esta carta y que dijo en el capítulo 3 del Evangelio que él escribió en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa es la magnitud del amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no esté vendido al pecado, no esté al servicio de Satanás, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. La maravilla extraordinaria del amor de Dios. Por eso dicen, mirad, consideren, piensen, mediten, reflexionen en el amor de Dios que nos ha llamado a ser sus hijos. Hoy, en cambio, miren qué ironía, ¿no? Cómo son las cosas. Hoy nosotros, en lugar de maravillarnos de que Dios nos haya librado de las garras del diablo, que nos haya llamado sus hijos, hoy más bien nos maravillamos en personas que practican el pecado y encima les damos un aplauso y los elogiamos. Y quienes denuncian, como lo hace Juan acá, a los que hacen tal cosa, los insultamos, los rebajamos, les tildamos de hijos del demonio, y aún los que, cosas peores. Y yo pienso que esto es una ironía, porque, a ver, miren qué blasfemia que es eso. Que se lancen contra una persona que puntualiza las cosas que dice Juan, y que digamos que esa persona que es un hijo de Dios, digamos que es un hijo del diablo. Y la persona que es un hijo del diablo, decimos que es un hijo de Dios. Pero esto es una cosa terrible. Una cosa, pero que no se puede concebir. Pero eso es lo que está sucediendo en la iglesia hoy. Personas que ven gente que practica el pecado, a esa gente le llaman hijo de Dios. Y el que puntualiza o apunta con el dedo esa falla, ese error teológico y la praxis de la conducta de esa persona, a ese le dicen hijo del diablo. Si vamos a ser consecuentes con eso, tenemos que decir entonces que Juan también es un hijo del diablo. Que Pablo también entonces es un hijo del diablo. ¿Por qué? Bueno, porque estos hombres justamente nos están diciendo, están apuntando el dedo a personas dentro de la iglesia que practicaban el pecado. Y decían, esas personas que practican el pecado en la iglesia, que enseñan herejía, que conducen, que se dirigen mal y conducen a la gente a andar mal, esas personas no son de Dios. Hoy les diríamos, Juan, a Pablo y todos los demás son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no lo aman al hermano, porque no lo reciben con brazos abiertos, porque los juzgan, se creen más santos que los demás, más justos que los demás. Ese es el argumento que utilizamos en la actualidad cuando se trata de reprender este tipo de conducta que Juan ahora está puntualizando. Juan enlista las realidades actuales del creyente. Repito, las realidades actuales de los hijos del Señor.
Noten que dice, versículo 1, que somos depositarios. Miren qué cosa tremenda es esto. Depositarios del amor de Dios. Nosotros ahora recibimos el amor tierno de Dios. Yo, un hijo del diablo, que ahora Dios, por amor haya enviado a Jesucristo a morir en mi lugar, que Dios me haya amado, cuando no tiene ninguna obligación de amarme, porque yo le di la espalda. Y sin embargo, hoy vivimos la realidad de un Dios que nos ama. No solamente eso, pero dice que somos llamados hijos de Dios en la segunda parte del verso 1. Pónganse a pensar. Nos llama, nos pone ese título de hijos de Dios. Y no se queda ahí el asunto, porque ahora dice en el versículo 2 que además nos habla de nuestra identidad real. Dice, somos hijos de Dios. Eso lo dice en el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Porque hay gente que puede estar etiquetada, que los podemos llamar cristianos, como hacemos hoy en la iglesia, que a las personas le decimos, esta persona es hijo de Dios. Le ponemos la etiqueta porque tiene una experiencia espiritual. Pero una cosa es tener la etiqueta, que lo llamemos a uno cristiano o hijo de Dios, y otra cosa es ser cristiano. Pero acá no se trata simplemente de etiquetas. Dice, somos llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque según el verso 2, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Así que Juan entonces enlista esas realidades actuales de un hijo de Dios. Y en segundo lugar, Juan describe las realidades futuras del Hijo de Dios, del creyente. Verso 2 dice, seremos. Miren cómo mira hacia adelante. Seremos. ¿Cómo vamos a ser? Semejantes a Él. Miren qué consuelo más hermoso. Nos miramos hoy al espejo y vemos una cosa. Y nos preguntamos, ¿cómo seré cuando deje este mundo? Bueno, dice, seremos como Él. Y no solamente seremos como Él, pero va más lejos todavía. Dice que además le veremos a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver tal como Él es. Versículo 2 al final. Así que estas dos realidades preciosas para todo creyente que mira hacia adelante. Uno, vamos a ser semejantes a Cristo. Y número 2, vamos a ver a Cristo tal cual Él es. Esa es la esperanza que tiene todo hijo de Dios. El amor de Dios, la filiación con Dios y número 3, el futuro con Dios. Repito, el amor de Dios, la filiación que nos une a Dios, somos hijos, y número 3, el futuro con Dios. Por eso es que Juan nos dice entonces en el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Lamentablemente se había metido en la iglesia en los días de Juan, anticristos, le llama a él, ¿no es cierto? Personas que se oponían a la enseñanza y a la persona de Cristo, la doctrina, y estaban motivando, ¿no es cierto?, a los hijos del diablo que estaban metidos en la iglesia a no entregar sus vidas a Cristo. Si lo estaban negando, ¿cómo le iban a dar la vida al Señor? Y entonces no lo conocían. Y es por eso que practicaban el pecado. Tenían experiencias espirituales, pero no habían tenido la experiencia de la salvación, del perdón. Sus vidas no habían sido transformadas. Y es por eso que, por no ser vidas transformadas, continuaban practicando el pecado dentro de la iglesia. Y hoy se está cometiendo un gravísimo pecado, porque hoy también estamos enseñando doctrinas que van en contra de Cristo, en contra de lo que es la obra de Cristo en la vida de las personas. Y entonces lo que hacemos es hacerle creer a mucha gente que, aunque tienen una experiencia espiritual, que tienen comunión con el Señor. Y la verdad es que si nosotros no andamos como anduvo el Señor en pureza moral, nosotros no pertenecemos a Dios, sino que seguimos perteneciendo al diablo. Claro, mucha gente dice, es que ustedes no aman. Por eso es que hablan de esa manera. No, mi querido, es justamente porque te amamos que te hablamos de esta forma. Amigo que tú me estás escuchando, préstame atención. Yo no te tengo odio. Yo no te desprecio. Es justamente porque te amamos, porque estamos interesados en tu destino eterno, donde vas a pasar el resto de tu eternidad. Estamos interesados en la pureza de tu vida.
Y es por eso que te hablamos así como habla Juan. Porque tenemos un amor que nos consume por ti. No te dejes engañar por los que dicen es que esta gente no te ama. Pero no, Señor, te estamos diciendo esto porque te amamos. Nos consume el amor por tu vida, por tu alma. Es por eso que estamos desesperadamente gritando desde los púlpitos, en las redes sociales. Se ponen videos y se recalca este asunto de personas que practican el pecado para llamarte, implorarte, rogarte que pares, que dejes de vivir en pecado, que vengas corriendo a un amor que nos ama, que te arrojes a sus pies, a los pies de la cruz del bendito Salvador y que implores su clemencia, su perdón, que transforme tu vida, que te libere de las garras del diablo, que te limpie del pecado y puedas vivir una vida que le agrade y le lleva honra a Dios. Dice el verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deja de vivir para el diablo, deja de vivir para el pecado y comienza a vivir tu vida para Dios. Libérate de todo eso. Dios te ofrece una pinza que rompa las cadenas que te atan al pecado y la corrupción. Dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Los que te dicen que sigas así porque te aman, en realidad no te están amando. Son ellos los que te odian. Porque una persona que te dice que puedes seguir viviendo en pecado, sabiendo bien, o a lo mejor no lo sabe, pues es un ignorante. Si es un ignorante no conoce la Escritura, no es de Dios. Pero si dice que es de Dios y te está diciendo que los otros no te aman, que Él es el que te ama y tolera que vivas en pecado, te está condenando eternamente en el infierno. Es la persona que no está pensando cuál es el destino eterno de tu alma. Una persona que te trata en esos términos, aunque te dé un abrazo en la iglesia, no te ama, te desprecia tu destino eterno, no le interesa cómo estás viviendo delante de Dios, no le interesa dónde vas a terminar la eternidad. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que atiendas este mensaje. Es severo, es duro, yo lo sé, pero es un mensaje necesario para todos los que hoy estamos de alguna manera vinculados a las cosas de la iglesia. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. No podemos ser de Dios si practicamos el pecado. Sí, a veces pecamos, pero tenemos el perdón de Dios. Pero vivir en el pecado, justificar el pecado, ampañar, ¿no? o proteger o elogiar a los que viven en pecado, bueno, es un gravísimo error que vamos a pagar con serias consecuencias. Los brazos de Dios están abiertos. Un Dios que nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y Dios está esperando que vengamos corriendo a echarnos en esos brazos tiernos que están listos para ofrecernos su perdón y su salvación a través de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por tu palabra que a veces es cortante, como decía el escritor de Hebreos, como espada de dos filos. Y se mete muy dentro nuestro y corta, destroza todo lo duro, todo lo caprichoso, lo soberbio. Te imploro, Señor, por las personas que a veces estando en la iglesia practican el pecado. Te ruego por sus almas, Señor, que el Espíritu Santo rompa el corazón de piedra, que caigan rendidos a tus pies, transforma sus vidas, libéralos del diablo y del pecado, Señor, que puedan ser libres en Cristo Jesús. Y entonces ahora puedan vivir vidas de pureza moral, como reclamaba el apóstol San Juan. Ayúdanos, Señor, hoy la iglesia necesita más que nunca un mensaje de esperanza, pero una esperanza centrada en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.